10 evidencias de que fue pésimo. Según López, todos los gobernantes son bandidos e ineptos, excepto él y sus achichincles. Pero él ya gobernó, ni más ni menos que la capital del país, y lo hizo mal. Aquí están 10 evidencias que quitan todo sustento a su ofrecimiento de que él puede gobernar mejor al país. Primera. El peor desempeño económico. Entre 2001 y 2005, que fueron los años en que López gobernó la capital del país, la economía de México creció 9.3% en términos reales. Pero 21 entidades federativas crecieron más que el promedio nacional. 10 entidades federativas crecieron menos que el promedio nacional, pero crecieron. Pero hubo una sola que no creció, el Distrito Federal. López, como gobernante de la capital del país, poco o nada hizo por favorecer el crecimiento económico. Si López fuera presidente, la economía nacional, en el mejor de los casos, no crecería, y, por consiguiente, aumentaría la pobreza. Segunda. Hizo crecer el desempleo en el DF más de lo que aumentó en el país. Entre 2000 y 2005 la tasa de desempleo aumentó en un 38% en el país en su conjunto. Pero en el Distrito Federal, bajo el gobierno de López, el desempleo creció casi al doble. Y es que a López nunca le ha interesado favorecer la creación de riqueza y la creación de empleos. Tercera. Obstáculos a la generación de riqueza. El Banco Mundial reveló que en 2005 el Distrito Federal figuró en los últimos lugares entre las entidades federativas por las facilidades para los negocios. No sorprende entonces que bajo López la economía del Distrito Federal no creciera. El negocio de López no es favorecer la generación de riqueza, sino la creación de pobreza para lucrar políticamente con ella. Cuarta. Cultivando la pobreza y la falsa pobreza para comprar el voto. El único objetivo de López en el gobierno de la capital del país, fue usarlo para llegar a la presidencia. Para realizar su ambición de poder, López recurrió a un programa de subsidios, que no fue sino la más descarada y masiva compra del voto jamás vista. Su prioridad de gasto público siempre fue esa, nunca las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, era más urgente elevar los miserables salarios de los policías, para así mejorar la seguridad pública. Pero López razonó, si subo el salario a los policías obtengo unos cuantos miles de votos, si doy dinero a ancianos y madres solteras obtengo millones de votos. López no quiere acabar con la pobreza, no quiere que haya menos pobres. Por el contrario, quiere que haya los más pobres posibles, para mantenerlos dependientes de los subsidios y así obtener sus votos. Pero incluso López dio subsidios a los no pobres para comprar sus votos. Quinta. Prioridades de gasto, que se jodan los necesitados. Un claro ejemplo del ruin cálculo político de López es que nada hizo por resolver el problema de la crónica y severa escasez de agua en Iztapalapa y otras delegaciones. Gastar en reparar y mejorar la red secundaria de distribución de agua, habría ganado votos una sola vez. Pero medrar con las pipas para distribuir el líquido crea una dependencia permanente. Por eso, tras de 20 años de gobiernos izquierdistas, en la capital del país el problema del agua no solo se mantiene, sino que se ha agravado. Sexta. Fraude educativo a cambio de votos. Un ejemplo más del interés de López por lucrar políticamente con las necesidades sociales, es el fraude educativo de la Universidad de la Ciudad de México y el sistema de escuelas de bachillerato. Según su principio de que el aprovechamiento académico no debe ser evaluado, en sus escuelas patito no hay exámenes de admisión ni para medir si los alumnos aprenden. Las escuelas preparatorias expiden certificados chatarra a egresados que son analfabetas funcionales. La universidad tiene el más bajo nivel de titulación, es la peor del país. Los maestros no enseñan, los alumnos no estudian ni aprenden, pero ambos reciben dinero y votan. Eso es lo que importa. Séptima. Valiente deshonestidad. La corrupción se mide tanto en los burócratas de alto nivel como en los de bajo nivel. En ambos casos López sale reprobado. No hizo nada para reducir la corrupción de unos ni de otros. Muy conocidos son los videos en los que se observa a sus principales operadores, René Bejarano y Carlos Imas recibiendo cuantiosos sobornos. Ahí están también los videos de su tesorero, Gustavo Ponce, gastando fortunas en Las Vegas.
Asimismo, según el estudio periódico de Transparencia Mexicana, durante los años que López gobernó, el Distrito Federal fue la entidad federativa más corrupta del país. Octava. Con la inseguridad no pudo. En 2004 López recibió un reconocimiento patito, fue designado el supuesto segundo mejor alcalde del mundo. Pero ese mismo año más de 500,000 de capitalinos marcharon para demandarle seguridad pública. Nunca en la historia de la ciudad ni del país se había registrado una manifestación tan concurrida. Y no fue para felicitar a López por su reconocimiento patito. Novena. Premiando a políticos delincuentes. En noviembre de 2004 en la delegación Tláhuac, una turba secuestró y luego linchó a 3 policías federales. 2 de ellos murieron al ser quemados vivos, un tercero sobrevivió. López y su jefe de la policía, en aquel entonces Marcelo Ebrard, acordaron no rescatar a los policías y dejar que la tuba cometiera sus crímenes. En respuesta el entonces presidente Vicente Fox destituyó a Ebrard, solo eso, cuando que debió meterlo a la cárcel. ¿Pero qué hizo López? López premió al asesino. Lo nombró secretario de Desarrollo Social, la principal oficina para la compra del voto. Después lo hizo su sucesor al frente del gobierno capitalino. Así es López. Décima. Despotismo político. López es un intolerante y autoritario como lo probó cuando gobernó. Basten 2 ejemplos. El primero fue la campaña de odio que desató contra los convocantes y participantes de la marcha en demanda de seguridad pública en 2004. El segundo ejemplo fue el conflicto permanente que tuvo con la Asamblea Legislativa, cuando era de mayoría opositora. Vetó toda ley que no era de su agrado. López no sabe de tolerancia y diálogo con el disidente. López no entiende de independencia y diálogo entre poderes públicos. Para López solo hay 2 clases de personas, los súbditos que le rinden culto incondicional y los que no se lo rinden y por lo tanto son enemigos, a los que hay que aplastar. En suma, la mejor prueba de que si López obtuviera la presidencia, ello sería un desastre para México, es la experiencia de lo que fue su gobierno en la capital del país.